como ha sido para todos los tiempos, hay profecías que tienen que ser cumplidas en cada dispensación y en cada edad correspondiente a la dispensación que les toque. Y tiene que haber un pueblo para cada dispensación que viva en el planeta Tierra. Lo que Dios está haciendo es cumpliendo lo que Él ha prometido, ha profetizado por medio de sus diferentes mensajeros, sus diferentes profetas. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos, y que discierne el alma, los pensamientos del corazón. Por lo tanto, las cosas que han sucedido a través de las diferentes etapas de la raza humana ha sido el cumplimiento de la palabra profética dada por Dios a través de sus diferentes profetas. Lo hayan entendido los seres humanos o no lo hayan entendido. Por ejemplo, tenemos los diferentes imperios correspondientes al reino de los gentiles, los cuales ya han transcurrido y ahora nos encontramos en la etapa de los villas de hierro de barro cocido. Muchos seres humanos no saben lo que ha sucedido conforme a lo que está profetizado. Han visto suceder todo esto de los diferentes imperios de los reinos gentiles, pero no han sabido que eso es profecía que tenía que ser cumplida, y la que corresponde a nuestro tiempo. Las villas de hierro de barro cocido también tiene que ser cumplido, porque esa es la última etapa de los reinos de los gentiles. Ahora vamos a ver lo que dice el reverendo William Branham con relación a las visiones que le fueron mostradas por el Señor en 1933, las cuales dio a conocer en el culto de un domingo en la mañana. Dice, la edad de la Odisea empezó alrededor del principio del siglo XX, quizás durante el año 1906. ¿Cuánto tiempo durará? Como un siervo de Dios que ha tenido multitudes de visiones, de las cuales no ha habido ni una sola que haya fallado. Déjeme predecir, no dije profetizar, sino predecir, que esta edad terminará alrededor de 1977. Por favor, perdóneme esta nota personal. Esta predicción está basada en una serie de 7 visiones de mayores que me llegaron en un día domingo de 1933. El Señor Jesús me habló y me dijo que su venida estaba cerca, pero antes de que Él viniera, 7 eventos de mayores sucederían. Anotaba estas cosas a medida que las recibía, y esa mañana en el culto di a conocer la revelación del Señor. La primera visión era que Mussolini iba a invadir a Etiopía y esa nación caería a sus pies. Esa visión causó mucha repercusión y muchos se enojaron cuando la dije y no la quisieron creer, pero así sucedió. Él simplemente entró y con sus armas modernas se apoderó de la nación. Los etíopes no tuvieron suerte alguna, pero la visión también mostró que Mussolini tendría un fin horrible, en el cual su propia gente
se volvería contra él. Eso sucedió exactamente como fue dicho. La segunda visión predijo que un austríaco con el nombre de Adolfo Hitler se levantaría como dictador de Alemania y que él conduciría al mundo a una guerra. Mostró la línea Sigfrido y demás, que nuestras tropas tendrían una lucha muy fuerte para vencerla. También mostró que Hitler tendría un fin misterioso. La tercera visión fue en cuanto al dominio de la política, porque me mostró que habría tres grandes ismos: el fascismo, el nazismo y el comunismo, pero que los dos primeros serían absorbidos por el tercero. La voz me dijo: fíjate en Rusia, fíjate en el Reino del Norte. La cuarta visión mostró los grandes adelantos científicos que se efectuarían después de la Segunda Guerra Mundial. La visión culminó mostrando un carro con techo de plástico en forma de globo, y este carro iba corriendo por carreteras hermosísimas bajo control remoto, y la gente parecía estar sentada en el carro sin volante, y ellos se estaban entreteniendo con un juego. La quinta visión tuvo que ver con el problema moral de nuestra edad, principalmente con las mujeres. Dios me mostró que las mujeres comenzaron a salirse de sus lugares cuando les fue concedido el voto político. El privilegio de votar en las elecciones políticas se lo concedieron a la mujer en los Estados Unidos de América en el año 1919. Editor. Luego se cortaron el cabello, significando que ya no estaban bajo la autoridad de ningún hombre, insistiendo en obtener derechos iguales y en muchos casos hasta se extralimitaron. Ella adoptó las vestiduras del hombre y luego pasó a un estado de desnudez, hasta que lo último que vi fue una mujer completamente desnuda, con la excepción de un pequeño delantal en la forma de una hoja de higuera. En esa visión vi la terrible perversión y el estado moral del mundo entero. En la sexta visión se levantó en Norteamérica una mujer muy hermosa, pero a la vez muy cruel. Ella tenía a la gente completamente bajo su poder. Yo creía que esto era el adelanto de la Iglesia Católica Romana, aunque sabía que podía ser la visión de alguna mujer levantándose con gran poder en Norteamérica, elegida por el voto popular femenino. En la séptima y última visión oí una explosión terrible. Cuando di la media vuelta para ver, lo único que vi fueron ruinas y cráteres y humo sobre la tierra de Norteamérica. Esas 7 visiones han ido cada una cumpliéndose en su debido tiempo, y la sexta visión de una mujer levantándose en Norteamérica
tiene doble cumplimiento. Uno es la Iglesia Católica levantándose en Norteamérica, y la otra interpretación que puede tener es una mujer por el voto político levantándose como presidenta de Norteamérica. Por lo tanto, dejemos que siga adelante el programa de Dios y se cumpla, y la forma que se cumpla, esa era la forma en que tenía que ser. Si vemos una mujer levantándose en Norteamérica como presidenta, con las características que fueron dadas, esa es esa parte de la interpretación. Además de la otra interpretación, puede tener doble cumplimiento. Por ejemplo, de Egipto llama mi hijo. Eso fue cuando Dios llamó a Israel de la esclavitud de Egipto, y luego cuando llamó a Jesús de Egipto donde estaba, porque el rey de Israel quería matar. Herodes quería matar a Jesús, y por consiguiente Dios le mandó que se fuera a Egipto José con María y el niño. Y cuando murió Herodes, ya el ángel le dijo, ya murió el que buscaba la muerte del niño. Regresa a Israel. Y regresó no a Belén, sino que regresó a Nazaret, donde se crió el niño Jesús. No sabemos cuántos años tenía cuando regresó a la tierra de Israel. Por lo tanto, si regresó ya, digamos con 7 años, había aprendido el idioma de los egipcios y también sabía el idioma de los hebreos. Pero eso lo dejamos, y si el que quiera saber le pregunta al Señor cuando lo veamos. Él podía conocer todos los idiomas. Recuerden que él habló en otros idiomas también, en algunas ocasiones, y no lo entendieron cuando estuvo hablando en otro idioma. Ahora, recuerden que las Escrituras tienen doble y hasta triple cumplimiento. De Egipto llama mi hijo, para nuestro tiempo es también Cristo llamando del reino de los gentiles, del reino de las tinieblas, a sus hijos, llamándolos de los sistemas terrenales y colocándolos en su cuerpo mixto de creyentes, que es su reino, el cual está en la esfera espiritual. Ahora, estas 7 visiones, dice el reverendo William Branham, que le fueron dadas, y le fue dicho, antes de la venida del Señor se cumplirán estas visiones. Por lo tanto, podemos decir, antes que el 7º sello, que es la venida del Señor, se cumpla plenamente, estas visiones tienen que ser cumplidas. Antes que Cristo venga por su iglesia novia, con los muertos en Cristo, los resucitados y los vivos, nos transforme. Hay cosas que Dios no las revela hasta que llegue el tiempo, para que no surjan imitadores tratando de imitar e interrumpan el programa divino. Recuerden que cuando vino Cristo se había adelantado Teudas y Judas,
de seguro está a donde fue Judas Iscariote, un imitador, o dos imitadores, Teudas y Judas, imitando la venida del Señor. Así es que siempre habrá imitadores. Cuando apareció Moisés hubo también imitadores, tratando de tomar la posición de Moisés y tratando de tomar también la posición de Aarón. Eso es inevitable, pero lo importante es de qué lado usted está. Siete visiones que tienen que ser cumplidas. Ahora, para el tiempo final tenemos la promesa del orden de la venida del Señor, mostrada en el monte de la transfiguración, en San Mateo capítulo 17, versos 1 al 13, la cual fue prometida en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28, que habrá algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria en su reino, y viniendo ¿quién? Con sus ángeles. Y cuando le fue mostrado en el monte de la transfiguración, lo que vieron fue a Jesús glorificado, Jesús con Moisés a un lado y Elías al otro lado. El reverendo William Branham dice que ese es el orden de la venida del Señor. Primero verán a Elías y después verán a Moisés. La explicación a eso se las debo para que cuando estemos en el cumplimiento pleno de la visión de la carpa, darla a conocer. Todo eso está ligado a la venida del Señor. Por eso, para que guarden información sobre este orden de la venida del Señor, leemos en el libro de las edades, página 30, del reverendo William Branham. El último párrafo dice: ahora, ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles. El evangelio está listo para volver a los judíos. O si tan solo les pudiera decir algo que está a punto de suceder hoy, en nuestro día. Esta gran cosa que va a suceder recorre hasta Apocalipsis 11, y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. ¿Quién llevará el evangelio a los judíos? Moisés y Elías. Los ministerios que aparecieron en el monte de la transfiguración, porque esos son los ministerios que fueron mostrados, que estarán manifestados para el tiempo de la venida del Señor. Él viene con los dos olivos. Y aquellos dos testigos, aquellos dos profetas de Moisés y Elías trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. Estamos listos. Todo está en orden. Igual como los judíos trajeron el evangelio de los gentiles, así también los gentiles se lo llevarán a los de regreso a los judíos, y el rapto sucederá. Coloca a los dos olivos, ¿dónde? Dentro del cuerpo místico de Cristo. ¿Dónde fueron mostrados a Zacarías o a Zacarías? Dentro del templo. El templo del Nuevo Testamento es la iglesia del Señor Jesucristo. Hay un lugar donde dice, así como Pedro y Pablo, o Pablo y Pedro trajeron el evangelio a los gentiles lo llevarán
a los judíos. Ahora vean cómo se reflejó en San Pedro y San Pablo los ministerios de los dos olivos, los ministerios de Moisés y Elías. El evangelio lo trajeron miembros del cuerpo místico de Cristo y lo llevarán Moisés y Elías de regreso a los judíos, donde encontramos a Elías en su cuarta manifestación dentro del cuerpo místico de Cristo en la etapa del lugar santo, donde van a ser encontrados los ministerios de Moisés y Elías en el día posterior para llevar el evangelio a los judíos dentro del cuerpo místico de Cristo, ya no en la séptima edad, en la edad de piedra angular. Esos son los únicos ministerios que podrán tratar con el pueblo hebreo, o Dios tratar a través de esos ministerios con el pueblo hebreo. Los judíos están esperando Elías. Están esperando Elías proclamando la paz imperecedera, la paz permanente. Y el único que tendrá la revelación de eso será Elías. Por lo tanto, ellos, está bien, están esperando al que tiene que llegar a ellos para hablarles la palabra y restaurarlos. Recuerden que Elías restauró las 10 tribus de Israel en el reto allá en el monte Carmelo. El ministerio de Elías, vea, restaura el pueblo a la palabra de Dios, al programa de Dios. Y ahora, en Apocalipsis capítulo 11, la Biblia está prometido que los ministerios de los dos ungidos, los dos olivos, Moisés y Elías, estarán en la tierra. ¿Y qué nos dice el reverendo William Branham acerca de estos ministerios? Que estarán sobre la tierra para el día posterior. En la página 358 y 359 del libro de los sellos dice, corrió 458 y 459 dice, comenzando en el último párrafo de la 458 dice, entonces entre el sexto y séptimo sello, cuando él llama a esta gente, los que fueron mencionados por Jesucristo en San Mateo capítulo 24 verso 31, o sea que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Vamos a ver quiénes son esos escogidos y quién es el que suena la trompeta. Cuando la trompeta suena, será la trompeta de los dos testigos de la gracia para los judíos. O sea, es la trompeta de Moisés y Elías, el mensaje de Moisés y Elías, sonando el mensaje final para los judíos. Suena una trompeta. Ahora veámoslo más claro en San Mateo capítulo 24, verso 31. Y enviará sus ángeles, no solamente uno, sino dos, con gran voz de trompeta, que es cuando Dios habla, se oye el sonido de trompeta. O sea que es Dios hablando por medio de los dos olivos. Siempre ha sido así la voz de Dios, llamando a la batalla. Dios está hablando. Estos dos ángeles, ahora dice que son ángeles, mensajeros. Estos dos ángeles se vienen con el sonido de la trompeta. Y noten bien, pero el día de la voz del séptimo ángel suena la trompeta. En los días de la voz del primer ángel suena la trompeta. En los días de la voz del segundo ángel sonó una trompeta.
Y así fue cuando Él mandó a cada uno. Pero cuando fueron anunciados los sellos, estaban todos juntos en una gran escena divina para llamar a un grupo de gente. Y hubo el sonido de una sola trompeta. Y fueron abiertos 7 sellos. Él está reuniendo a sus judíos escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Con esa trompeta que suena, la gran trompeta, gran voz de trompeta con la cual llamará a los escogidos, dice que se abren 7 sellos. O sea que algo grande va a suceder en este tiempo final. Los sellos se abren cuando Cristo completa su iglesia y completa por consiguiente su obra de intercesión en el cielo. Sale del trono del Padre y del trono de intercesión y se convierte en el león de la tribu de Judá y toma el libro de la diestra del que está sentado en el trono y lo abre en el cielo. Y en los capítulos 6 en adelante son abiertos los sellos y aparece la historia contenida bajo cada uno de esos sellos misteriosos. Luego, en Apocalipsis capítulo 8, cuando abre el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Reverendo William Branham dice que esa es su venida. El 7º sello es su venida. Por lo tanto, ese es el misterio más grande que hay en el cielo, la venida del Señor. Es el misterio más grande que hay en los sellos, el 7º sello, el cual será abierto para dar la fe, para ser transformados y raptados a los escogidos de Dios en el día postrero del tiempo final. Porque los truenos de Apocalipsis capítulo 10 es la voz de Cristo viniendo con el librito abierto en su mano, viniendo a su iglesia para entregarlo a su iglesia. Él entregará a su iglesia, así como hizo de edad en edad, que entregó a su iglesia el mensaje correspondiente a cada edad cuando lo entregó al mensajero de cada edad, y el mensajero lo habló. Y así lo entregó al mensajero primero y después, a través del mensajero, lo entregó a su iglesia. Ese es uno de los misterios grandes correspondientes al 7º sello. Y así le dará la fe, la revelación del 7º sello para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Las 7 visiones las vigilamos. Y sobre todo vigilamos lo que está prometido para Dios llevar a cabo en medio de su iglesia. El ángel fuerte descendido del cielo es Cristo, el ángel del pacto, con el librito abierto en su mano, para traerlo a su iglesia para ser restaurados a la vida eterna con cuerpos eternos y glorificados, los que murieron al ser resucitados en cuerpos glorificados, y los que vivimos ser transformados. Y todos serán iguales a Jesucristo, a su imagen y semejanza, como Jesucristo nuestro Salvador, y jóvenes para toda la eternidad.